que Israel es de cierta manera como nuestro reloj profético. Señores, los estudiosos dicen, ¿verdad?, que desde el 2020, cuando comenzó la pandemia, ellos aseguran, los rabinos estudiosos profundos aseguran que desde el 2020 entramos en lo que es la era mesiánica, sino es ese tiempo donde ya tú esperas a Jesús en cualquier momento. Así que el pueblo de Dios tiene que estar preparado y entender, ¿verdad?, y estar listo para la venida de nuestro Señor. Pero bueno, nosotros no sabemos ni el día ni la hora, pero sí tenemos, ¿verdad?, ciertas señales que nos anuncian la venida de nuestro Señor. Ahora el punto es, ¿qué yo hago mientras yo estoy esperando seguir caminando? Porque tú todavía tienes cosas. Cada día cuenta en tu propósito. Cada día, tú no puedes perder cada día. Tú tienes que saber bien en qué emplear tu tiempo. Cada día es un día señalado que Dios separó para que tú cumplas con tu propósito, para que puedas estudiar, para que puedas renovarte el entendimiento y para que puedas estar preparado. Porque muchas personas, mis amados, te pudiera decir 1% muy alto de aquellos que se hacen llamar cristianos no están preparados para la venida del Señor. Amén. Y quizás en otro momento pueda explicar acerca de esto. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que está, ¿verdad?, aconteciendo. Si usted es una persona que ha ignorado y que usted dice, bueno, yo tengo muchas situaciones en mi país, o bueno, cuántas veces yo no he visto guerra en otros lugares y no hacen tanto drama como ahora, ¿verdad?, con Israel. Déjame recordarte, ¿verdad?, algunas cositas. Lo primero es que el Señor dice en la Biblia, y es un mandato, mis amados, y el Señor ordena en la Biblia, en Salmo 122, del 6 al 8, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Escuche, por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman y sea la paz. Escuche, primer punto. Pide por la paz de Jerusalén. Es un mandato de Dios. Segundo, dice que Dios prospera a los que te aman, a los que aman a Jerusalén, a los que aman Israel. Y dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Entonces nosotros no podemos ignorar esto. Y mire, como yo sé que hay muchas personas que tienen un poquito de desconocimiento acerca de esto y más personas que han sido doctrinadas en la religión o personas que vienen con muchos paradigmas, con muchas estructuras religiosas. Yo que vengo de ahí sé perfectamente que muy pocas iglesias se le enseña al pueblo de Dios a orar por Israel, que muy pocas iglesias se le enseña a los cristianos a amar a los judíos. No, al contrario, hay como que una batalla dentro de la iglesia en contra de Israel. Yo te voy a decir una cosa. Para aquellas personas que tienen una conciencia machía, o sea, una conciencia Israel, escuche, Israel es todo aquel que logra conectar con Dios. No podemos decir que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo como Jesús nos mandó a hacer. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Cuando nosotros ni tan siquiera entendemos el contexto de lo que Cristo está diciendo, cuando Él escribe que nosotros éramos la luz del mundo. Y muchas personas dicen ser esa luz del mundo, pero odian a los judíos, odian a Israel. Y es una cosa que yo no puedo dejar de hablar. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que despertar. Y no estamos hablando de un despertar que si me voy a ir al infierno, no. Estamos hablando de un despertar en conciencia. Estamos hablando de un despertar de la religión a la verdadera conexión con el Dios de tu salvación. No podemos decir que amamos a Jesús. ¿A qué Jesús entonces es el que tú amas?
porque tu Mesías era judío. ¿A cuál es el Jesús que nosotros decimos amar? ¿Al italiano que te impuso la Iglesia Católica? ¿A ese o al judío? Porque el Jesús judío nació como judío, fue circuncidado, léalo en Lucas 2, como judío, sus padres eran judíos, fue presentado y se dio una ofrenda en el templo como judío, hablaba como judío y la mayoría de las personas que escribieron la Biblia eran judíos. Esta Biblia que nosotros tenemos, Reina Valera, que de por cierto, muy mal traducida, es gracias a un pueblo que decidió escuchar a Dios. Israel es el modelo que representa a Dios en la tierra, la niña de sus ojos, dice en el libro de Zacarías. Y es un mandato de parte de Dios bendecirla, orar por ellos. Y entonces tú me dirás, bueno, pero es que ellos, mire, yo le voy a decir una cosa a usted, tenga mucho cuidado, pero mucho cuidado, se lo digo desde el fondo de mi corazón, es un consejo gratis, tenga mucho cuidado con lo que usted consume en las redes sociales. Es una cosa impresionante que desde que Israel fue atacada en este sábado, cuando estaban en su cierre, ¿verdad?, de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, y cuando ellos fueron, ¿verdad?, atacados, es una cosa impresionante. Tú abres las redes sociales y por donde quiera hay personas dando información acerca de esto. Yo no estoy para juzgar a nadie. Tenga cuidado con lo que usted dice, porque mire, hoy podrá haber un par de personas diciendo, Israel, estamos contigo, te enviamos luz, te amamos, te queremos. Mañana, mis amados, cuando usted escuche, esto me pasó a mí una vez hace unos años atrás, cuando yo tenía una venda mágica, cuando yo tenía un desconocimiento absoluto acerca realmente de quién era Jesús. Yo seguía al Jesús italiano que me impuso la Iglesia Católica. Yo no seguía al Jesús judío. Para mí, mi salvación no tenía que ver nada con ellos. Y tiene todo que ver. Así que yo hablo porque tengo fundamento acerca de esto. Y quiero tratar de desmeduzárselo porque yo sé que hay personas que todavía no tienen esa capacidad de poder entender todo. Así que trato de decirlo lo más simple posible para que usted pueda comprender algunos conceptos bíblicos que te van a ayudar a conocer al Dios de tu salvación. Sé cuidado, porque hoy usted puede estar diciendo, sí, Israel, estoy contigo. Mañana van a sacar videos donde van a estar poniendo que Israel está matando niños, que está mandando misiles y está matando a los niños de Palestina, como ya está saliendo por las redes sociales, que Israel son unos asesinos. Tenga cuidado, porque te voy a decir una cosa. Antes de que la nación de Israel se formara como nación, ya el nombre Israel existía. Y la primera vez que en la Biblia se menciona es cuando Jacob, y la primera vez que en la Biblia se menciona es, espéreme porque se me fue aquí. Y se me trocaron aquí los audios. Y la primera vez que se menciona, mis amados, es cuando Dios tiene una supuesta pelea con Jacob. Y le dice, ya tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Israel significa luz directa con Dios, es conectar con Dios. Y Pablo dice que nosotros somos Israel en espíritu, mis amados. Gloria a Dios por esas personas que mandan esas estrellitas. Dios te bendiga y Dios te multiplica el 100 por 1. Así que yo quiero decirte una cosa, un consejo te voy a dar. Hace un tiempo atrás yo veía videos, escuche esto, y yo veía que salían unas personas con unos intelectos tremendos, hablando de Israel, que eran unos asesinos, que eran esto, que eran lo otro, que aquí, que allá. Y yo en un momento me lo creía. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y dado que estaba en iglesias que no hablaban nada con respecto a esto, uno inconscientemente comenzaba a odiar a Israel, a los judíos. Escuche una cosa. El ataque que Israel está teniendo, como tú y yo somos Israel en espíritu,
Tenemos una conciencia, Israel, una conciencia Mashiach. Te voy a explicar. El mismo ataque que ellos están teniendo de sus enemigos, tú y yo lo estamos teniendo aquí. Y lo vas a tener con lo que veas y con lo que escuches. Cuidado, cuidado. Porque ahora mismo muchas personas o en los próximos días o semanas se van a tomar el atrevimiento de hablar de cosas que ellos mismos desconocen. Ni tan siquiera saben el trasfondo, el contexto histórico de por qué hay estos pleitos entre Palestina e Israel. De hecho, un dato importante le voy a decir. Usted ve cuántas veces en la Biblia se menciona el nombre de los filisteos. Usted ve que siempre los filisteos tenían pleito con Israel. Déjeme decirte que filisteo traducido es Palestina. Por si usted no lo sabía. Y ese es el conflicto que hay hasta el día de hoy. Y todo esto es un tema sumamente profundo que yo te sugiero algo. Si tú desconoces de esto, no participes del pan de la vergüenza. No participes de esos videos que le tiran a los judíos, que le tiran a Israel, porque ellos son un modelo a seguir para nosotros. Y gracias a ellos nosotros tenemos esta Biblia. Esto no nos pertenecía ni a ti, ni a mí, ni a ninguna nación. Dios se lo entregó a ellos. Y gracias a ello tenemos esta instrucción, porque Torah significa instrucción. Y originalmente fue escrita en hebreo. Y te voy a decir más. ¿Has visto en la Biblia? ¿Has visto en la Biblia que dice que gracias a los que no creyeron en Yeshua de Nazaret, nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pacto, entramos por medio de la fe? Gracias a los que no creyeron. Entonces, ¿cómo tú te vas a jactar? Dice Pablo. No te jactes, porque tú eres una rama injertada. No te hartes diciendo ahora que Yeshua es solo tuyo y que ellos lo detestan y que a ellos se lo va a llevar el diablo. Espérate. Porque hay un propósito detrás de eso. Gracias a algunos que no creyeron, nosotros los gentiles, que no teníamos esperanza de nada, entramos en ese pacto. Nosotros los gentiles entramos en ese pacto. Me maravillo. No sé si será verdad o no. Y realmente hay tantas noticias falsas que ni me interesa saber. Pero me maravillo cómo pueden decir, ¿verdad?, que esto que le pasó a Israel fue porque, si fue un juicio de Dios o no, déjame decirte algo. Todas estas señales están escritas en la Biblia. Y si fue un juicio de Dios, el juicio no es para ellos solamente. ¿Y qué tú me dices de ti y de mí? Porque hoy yo vi un video donde un pastor decía que esto le había acontecido, ¿verdad?, a Israel, porque ellos se habían ido al desierto a celebrar una fiesta, ya tú sabes, fuera de los parámetros de Dios. Y yo me pregunto una cosa. ¿Qué hay de nosotros? En caso de que eso hubiera sido cierto, esa información, y que entraron, ¿verdad?, los terroristas y los cogieron desprevenidos porque ellos estaban en el medio del desierto haciendo fiestas desordenadas completamente dentro de los parámetros de Dios. Usted ya sabe, como Sodoma, como Gomorra, como usted lo quiera definir. Y yo me pregunto una cosa. Analizando yo esto, yo me pregunto esto. ¿Qué hay de ti y de mí? Esos olivos, esas ramas que fuimos injertadas. ¿Qué hay de ti y de mí? Porque ellos, si quizás esta información fue cierta, íbamos a suponer que Dios le envió un juicio porque hicieron esto. De hecho, te voy a decir una cosa. El último ataque que tuvo Israel fue en Yom Kippur hace 50 años atrás. Y este ataque que ellos recibieron
dice que nunca había pasado en la historia. Israel está en el medio de 6 naciones enemigas. 6 naciones enemigas lo rodean y ellos son los más chiquitos y no lo han podido destruir hasta el día de hoy. Siempre los palestinos, los árabes, los musulmanes han querido desaparecer a Israel. ¿Por qué tanto odio? Todo es por envidia. Yo estaba leyendo hoy en la Biblia cuando Isaac emigra, el hijo de Abraham, y comienza a abrir los pozos, cómo le querían quitar los pozos, le quitaban los pozos. Y dice la Biblia que los filisteos sentían envidia de él, porque Dios lo bendecía. ¿Qué fue lo que dijo el faraón en Éxodo 2? Dice que le preocupaba la multiplicación de Israel. Siempre ha sido envidia por la bendición y por la multiplicación, por la bendición tan grande que Dios le da a ellos. Siendo una nación tan pequeña, no han podido desaparecerla, que es lo que siempre han querido las naciones enemigas. Ahora, yo no estoy ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque los palestinos, los árabes, todos son seres humanos. Pero lo que estas personas han estado haciendo ha sido cruel. Yo he visto imágenes que la han censurado, videos que lo han censurado. Se ensañaron de una manera con los bebés y con los niños. ¿Y sabe lo que hacía? Ellos mismos tomaban video y fotos, matando niños, torturando a personas que cogieron para secuestrarla. Y tiraban video y fotos subiéndolo a internet. Ha sido algo terriblemente triste. ¿Sabe? No estamos a favor de la muerte, estamos a favor de la vida. Y para estar a favor de la vida, tú tienes que ser luz con todos. Y pedir misericordia a Dios. Misericordia a Dios por ello. Misericordia a Dios por los palestinos, por los árabes, por los musulmanes. Misericordia a Dios por la tierra, porque la tierra está gimiendo a causa de tanta maldad. Porque la venida del Hijo del Hombre se acerca. Se cree que Israel va a comenzar la tercera guerra mundial, porque el mismo presidente ministro lo está diciendo. Y acompañada con las profecías que están en la Biblia, pues se cree que eso va a pasar. Eso no lo sabemos, ya veremos por el camino. Ahora el punto es, ¿cuál es mi posición en medio de esto? ¿Cuál es mi posición de luz? ¿Me dejo arrastrar por esas personas que están subiendo videos que tienen desconocimiento absoluto? No. Mi posición es orar. Mi posición es enviarles bendición, luz a ellos. Y que Dios tenga misericordia de estas personas que están haciendo tal atrocidad en contra del pueblo de Dios. Porque la Biblia está llena de principio a fin, de promesas de Dios para con ellos. Se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor tuyo. Un arma forjada, aunque se forje contra ti, no va a prosperar. Te saldrán por un camino y por 7 saldrán huyendo. Hay tantas promesas en la Biblia dirigidas específicamente a ellos, que detrás de todo esto hay un propósito de Dios. Así que la Biblia dice, cuidado con la vara que tú juzgas, porque con esa misma vas a ser juzgado tú. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos para que Dios extienda su mano poderosa. Oramos por estos palestinos, por estos árabes, porque tienen la conciencia cauterizada por el odio, por la maldad, por querer algo que no les pertenece a ellos.
por la envidia, por la codicia. El mismo ser humano es el que ha destruido el lugar donde Dios le dio para morar, para vivir. Se matan unos contra otros. Es increíble dentro del mismo pueblo cristiano cómo personas. Yo vi un video de un pastor juzgando y criticando las fiestas judías que no son de los judíos. Ya lo hemos explicado muchas veces. Tiempo después estaba él celebrándola. ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! ¿Cómo usan un texto bíblico? Que si Pablo dijo para sacar de contexto lo que Dios ha dicho que es un mandato. Señores, tiene que despertar, tiene que ser luz. Tiene que ser luz. Yo le quiero decir una cosa a ustedes. Hay estudios que han comprobado que esta nueva generación que se está levantando no tiene lectura comprensiva. Escuche. Aquí los audios están. Yo no entiendo qué es lo que pasa. Escuchen. Hay estudios que han revelado exactamente. Porque dijo Jesús, todo esto tiene que acontecer. Padres entregarán a sus hijos, hijos matarán a sus padres. El amor de muchos se enfriará. Se odiarán uno con otro. Y finalmente, entonces, habrá llegado el fin. Hay estudios que demuestran, escuche esto, hay estudios que demuestran que esta nueva generación no tiene lectura comprensiva. O sea, que no pueden comprender lo que están leyendo. Escuche. Sino que se está leyendo a un nivel literal. No son capaces de tener pensamiento crítico, que es la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar con respecto a tu entorno y tener una opinión propia. Te crees todo lo que te dicen, todo lo que te plantean. Las personas se aferran más a los mitos y a los aspectos religiosos que le imponen porque tienen poca capacidad de sacar sus propias conclusiones. Las personas leen la Biblia y aún hasta el día de hoy, yo quisiera que usted viera mensajes que escriben cristianos, hijos de Dios, que van a predicar, que me han escrito a mí personalmente, con el odio que lo hacen. Y yo digo, pero ¿qué luz de Jesús tú estás representando? Simplemente porque soy una mujer y estoy predicando. Se cae de la mata, mis amados. Se cae de la mata el contexto histórico de lo que Pablo dijo acerca de la mujer predicando. Y hasta el día de hoy existen personas que toman una red social, que toman un micrófono y despedazan al otro cuando no están de acuerdo con su creencia o se creen tener la verdad absoluta. Ahora mi pregunta es, esas personas que están bajo ese régimen, ¿por qué creen eso? Si la Biblia, entonces Pablo estuviera contradiciendo a Jesús. Si lo que Pablo está diciendo, que la mujer no debe predicar, y ellos lo toman así literal porque no tienen una lectura comprensiva, entonces estaría yendo en contra de lo que Jesús estableció. ¿Cómo se fomenta el odio?
Si yo le enseñara a ustedes los mensajes que a mí me han mandado, Dios santo, ofensivo, hombres que tú entran a su página y están predicando del amor de Dios, hipócritas. Son unos hipócritas. Y miles de personas que no tienen lectura comprensiva, ahí están escuchando, ahí están aplaudiendo y ahí están diciendo gloria a Dios. Pregunta, si Jesús viniera, tú me dices que ellos se van a ir. Si tienen Jesús le dijo, ¿tú sabes lo que tienen en su boca? Sepulcro en su boca. Le dijo, tienes un toilet, tienes una taza llena de caca en tu boca. Odio es lo que hay en tu corazón. El segundo mandamiento más importante, yo diría que un 70% de los cristianos lo quebrantan diariamente. El primero, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. El segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Se quieren hacer tanto de los que hablan acerca del amor, de la paz, de la venida del Señor, y se la viven mandando a la gente para el infierno. Yo no vi a Jesús predicando que la gente, mandando a Jesús. Jesús no mandaba a la gente al infierno. No lo hacía. ¿Sabe lo que dice Jesús en 1 de Juan 3:15? Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Tú sabes a lo que Jesús se está refiriendo aquí? Para esa gente que dice, oh, qué bueno que no estoy bajo la ley. Vamos a entrar aquí ahora. La gente dice, qué bueno que no estoy bajo la ley. Hoy porque bajo la gracia como que estoy más relajado. En serio, te falta lectura comprensiva. Lee las cosas literal. No puedes sacar, Dios mío santo, no puedes reflexionar lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, mira, ni te molestes en coger un cuchillo o coger un arma y matar a alguien. Para mí, el que lo maquina aquí y aquí ya lo hizo. O sea, ya cometió homicidio. Ya lo hizo. ¿Cuántos hijos de Dios constantemente viven con un cuchillo, un arma en su lengua y no tienen temor de Dios? Porque te hablan tres lenguas, porque hacen espectáculos. No, mi hermano, la vida en Cristo va más allá de eso. El diablo también habla en lengua. El diablo también se revuelca en el piso. Cuidado que hay mucha gente emocionalista. Hay gente que incluso se aprenden las lenguas que oyen hablar a otros y las repiten ellos por si usted no lo sabía. Por eso hay que tener Da'at. Por eso hay que tener Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo aquí. Mira lo que Jesús dice en Juan 16. Es tan interesante esta lectura. Juan 16:12. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿De cuándo acá usted se cree tener la verdad absoluta? Si el mismo Cristo dijo que hay cosas que él no podía decir en ese momento, que el Espíritu de Dios es Da'at, el Espíritu de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Por eso Pablo habla y una y otra vez dice, no te conformes a este siglo. Él no está hablando de siglo de 100 años. Él está diciendo a este tiempo, renuévate por medio del Espíritu Santo tu entendimiento. Eso es algo de todos los días. Renuévate, renuévate. Le falta lectura comprensiva. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber a ustedes. Tanta persona, el Espíritu Santo no es que tú estés en fuego todo el tiempo. El Espíritu Santo no es el poder que te enseña la religión.
Muchos centros cristianos tienen al Espíritu Santo como un simple poder. Es más que eso. Es más que un poder, es más que hablar en lengua, es más que sentir fuego. Es la sabiduría, es el conocimiento de Dios. Es el poder de la divinidad en ti. Pero ¿cuántas personas le falta el Espíritu Santo? Y creen que tienen el Espíritu Santo porque hablan dos lenguas. Creen que tienen el Espíritu Santo porque se le erizó la piel. Deje esas inmadureces. Esos son manifestaciones. Como por ejemplo, no es lo mismo un profeta de oficio que uno que tiene el don profético. O uno que el Espíritu de Dios viene y lo hace profetizar algo en un determinado momento. Pero ya usted lo engañan diciendo ese profeta. No, te falta edad, te falta discernimiento. Te falta el Espíritu de Dios. Una persona sin sabiduría, eso fue lo que pidió Salomón para poder llevar su reinado. Él ya estaba posesionado como rey, pero dijo, imposible que en mi fuerza yo lo pueda hacer. Necesito sabiduría, necesito el Espíritu de Dios, necesito Da'at. La Biblia dice, unos confían en caballos, mas otros en el Espíritu de Dios. Yo me maravillo las personas que diariamente, y yo no te estoy hablando de impío realmente, yo te estoy hablando de personas que profesan el nombre de Dios. Y tú los ves hacer sus propios planes, y tú los ves imponer su voluntad, su deseo, lo que ellos quieran. Esa casita de arena, Jesús lo dijo, se te va a venir abajo. Tu fundamento tiene que estar sobre la roca. Tu fundamento tiene que estar sobre la roca. Y para eso necesitas una renovación del entendimiento por medio del Espíritu de Dios. Pablo dijo, cosas que ojo no han visto, ni oído han escuchado, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. El cuarto nivel de interpretación que se conoce en la Biblia es Sod, que son misterios, lo oculto, cosas profundas. Y eso Dios se la tiene preparado para aquellos que saben intimar con Él. Escuche. Mateo 5:28, primera de Juan 3:15 y Mateo 5:28, Jesús dice, para aquellos que se quieren arropar debajo de la gracia, dice, qué bueno que no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, voy a pecar, voy a seguir haciendo lo que yo quiera, pero después mañana voy y me arrepiento. Cuidado, no juegues con eso. Porque aparte de lo que Jesús dice aquí, que el que aborrece a su hermano ya cometió homicidio, también dice Mateo 5:28, que el que solamente mira a la mujer de otro o al esposo de otro solamente con ojos y piensa algo aquí, ya cometió adulterio. No tiene que ir a una cama a acostarse con esa persona. Solamente aquí, con los ojos y con la mente, ya lo hizo. ¿Sabe lo que dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Tú crees que eso está abolido? Ve a Gálatas y vamos a ver lo que dice Gálatas aquí el apóstol Pablo. Gálatas 3 dice así, el 6. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios. Escuche, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Tú sabías que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe?
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos tú y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, escuche, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Ahí entramos tú y yo. Escuche. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes somos los de la fe? Tú y yo. El justo por la fe vivirá. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de ¿quién? De Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Usted sabe que en la Biblia, en el libro de Génesis, por primera vez le llaman a Abraham el hebreo. O sea, no existía la nación de los judíos, no existía Israel como nación. Y Abraham por primera vez le llama Abraham el hebreo. Nosotros somos Israel en el espíritu porque conectamos con Dios y somos hebreos de corazón porque nuestro padre de la fe es Abraham. Escuche. Hermanos, hablo en términos humanos. Escuche. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, Pablo está diciendo, por favor, y usted puede seguir leyendo el propósito de la ley. Pablo dice, la ley para nosotros fue un maestro. Pero ahora por medio de Cristo recibimos la promesa que se le hizo a Abraham. Porque Dios no le hizo la promesa a Abraham en la ley. Dios prometió y prometer es un pacto. No tiene nada que ver con la ley. Escuche. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham la promesa. Y nosotros recibimos esa promesa por medio de la fe en Cristo Jesús. Él dice aquí, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, dice Pablo. Ahí mismo en 3:21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Te escuchó? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro. Ayo significa maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En la promesa que Dios le dio a Abraham. Un pacto que no está abolido. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo ese maestro de la ley. La ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo.
Y finalmente, para esas personas, si te han enseñado a odiar a los judíos, si te han enseñado a odiar a Israel, si te han metido en la cabeza, no vayas a, ¿cómo se llama? A Israel, porque tú no sabes que la gente que van allá, que se convierte, que aquí, que allá. Te tengo una noticia. Romanos 11, del 17 al 24. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, refiriéndose a ti y a mí, está hablando de las ramas de aquellos que no creyeron en Jesús y fueron arrancadas y nos inyectaron a ti y a mí. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? ¿Usted está entendiendo? Cuidado, cuidado. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, escucha, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Señores, cuidado. Y por ahí usted puede seguir leyendo en su casa. Tome la Biblia. Tome la Biblia y deje de leer literal. No se quede con el dogma. No se quede con la estructura religiosa que le enseñaron. Cuando yo comencé y Dios me llevó a mí a estudiar todas estas cosas, mi vida cambió de un giro completamente. Usted sabe, mire, hay leyes irrefutables de Dios que usted y yo no la vamos a quebrantar ni cambiar por más lengua y por más cristiano que nos llamemos. Y el que cumple con esas leyes. Hay cristianos ladrones, mentirosos, con lengua viperina, envidiosos, vanagloriosos, con un ego que se los comen. ¿Tú crees realmente que Jesús viene por esas personas? No. Le falta humildad. Todo el tiempo Cristo mostraba humildad. Cuando se opusieron a la doctrina que Cristo predicaba, dice que muchos lo dejaron de seguir porque decían, dura es esta palabra. Yo no te estoy incitando a que pelees con nadie, a que digas quién tiene la razón y quién no. Te estoy exhortando a que te acerques más a la luz, a que conozcas la verdad. Y lo más difícil para un ser humano que ha sido adoctrinado y tiene dogma, paradigma y estructuras religiosas, lo más difícil, te lo digo porque he trabajado con muchas personas así y aún trabajo con personas así, es llevarla por un camino donde ellos te dicen, no, no es así. Están tan adoctrinados, no tienen lectura comprensiva. Y pudiéramos mostrar en la Biblia de diferentes maneras, de principio a fin, que a Dios nadie lo puede encapsular ni conceptualizar. Dios no es tuyo, Dios es el Dios de toda la carne.
de toda carne, de todos los seres humanos. Y ninguno deberíamos sentirnos orgullosos si una persona está siendo procesada por Dios o está pasando por un juicio con Dios. Ora, envía luz. Enviar luz es enviar bendición. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia en esta hora. Tú puedes orar así. Padre, bendecimos a tu nación. Te pedimos misericordia por ellos. Te pedimos misericordia por los palestinos. Te pedimos misericordia por los civiles que no tienen nada que ver en esta guerra y están pagando el precio del odio de los terroristas, de los filisteos. Dios mío, te pedimos que tu propósito se cumpla en ello. Te pedimos, Dios mío, que tú le envíes tu bendición, que tú oigas su clamor. Yo veía un video donde estaban los soldados israelí, en lugares con sus, ¿cómo se dicen? Con sus armamentos. Y mientras unos estaban parados ahí vigilando para ver por dónde venía el enemigo, otro mientras tomaba un descanso, adoraban a Dios. A pesar de todo lo que está pasando, adoraban a Dios, cantaban alabanzas. No podemos tomarnos tan a la ligera, mis amados, y tomar la justicia desde nuestra boca. Pero le digo algo, mi consejo es hacia usted, así como mismo ellos están siendo atacados, tú y yo también lo estamos siendo aquí. No confíes. Confía en Dios. No te dejes arrastrar por lo que ves, por lo que escuchas. Que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, mucho menos una secta religiosa, mucho menos ninguna religión. Oremos en esta hora. Vamos a orar por ti en este momento. Tú necesitas despertar. Y una persona que despierta como el hijo pródigo, cuando una persona despierta, tiene humildad y la soberbia va a un lado. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por ti. Y si hay algo que yo quiero pedirle a Dios por ti, ¿sabes qué cosa es? Lo que pidió Jesús. Que Dios te dé sabiduría. Que Dios libre tu boca de juzgar cuando no conoces el contexto histórico. Que Dios te libre de tener cualquier cosa en tu corazón hacia los judíos. Que Dios te libre de de ese miembro pequeñito que es la lengua, que se usa con mucha frecuencia para hablar de lo que se desconoce. Yo quiero en esta hora que cada persona que está aquí y ha entendido, entiende en este momento, Dios tiene un propósito para todo. Entiende que es un momento de estar alineado. Y mientras yo espero, no sé cuántos meses, cuántos años falten para que Jesús vuelva. Pero las señales me lo anuncian. Mientras espero, voy a conectarme con Él. Voy a intimar con Él. Voy a dejar que esas cosas que no han llegado a corazón de hombre, que no se han escuchado, Él me las comience a revelar. Él comience a mostrarme el panorama completo de aquello que yo no puedo comprender.
Miren, vamos a orar para que Dios te dé equilibrio. Usted sabe que Jotma tiene que ver con sabiduría. Jotma es sabiduría. Daat es el Espíritu de Dios. Jotma tiene que ver con sabiduría. Pero nosotros también tenemos el Biná. Y el Biná es la mente racional. Todo lo que yo razono. Y el Jotma, la sabiduría que Pablo habla, que viene de Dios, tiene que ver con todo lo espiritual. Esta y esta, las dos, están en ti. Están en ti. Y tú necesitas tener un equilibrio. La fe no es algo loco. Yo no puedo decir que tengo fe y que voy a hacer lo que quiero porque tengo fe en eso. La fe viene por un orden divino. Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia porque Dios le prometió algo. Todas las personas en la Biblia que tenían fe y se aferraban a esa fe y veían la promesa, ¿sabes por qué era? No porque ellos se inventaron la promesa. Había una palabra gravitando, había una palabra dentro de ellos, una promesa de parte de Dios. ¿Sabe por qué muchos cristianos son avergonzados y no ven cosas de Dios? Porque ellos actúan fe a lo loco. No, señores, en Dios no hay eso. Dios es un Dios de orden. Y Dios solamente va a cumplir lo que Él te ha prometido. Y para yo saber lo que Dios me ha prometido a mí, yo tengo que conectar con ese Dios. Y tengo que aprender a conocerlo más. Tengo que aprender a limpiar mi corazón. Tengo que aprender a sujetar mis emociones. Tengo que aprender a tener sabiduría, pedirle sabiduría a Dios, que es Jotma. Y tengo que aprender a tener un equilibrio con lo que Dios me dice a lo que yo vivo aquí. Recuérdese, mis amados, que en Dios todo es perfecto. En Dios no existe malo ni bueno. En Dios todo es perfecto. Cuando no entiendas algo, no juzgues. Métete con Dios. Ora. Ayuna. Pero no seas ligero para juzgar, para criticar, para hablar de lo que desconoces. Y no repitas lo que los religiosos dicen. Conecta con Dios. Conecta con Dios de tal manera como Asaf lo hizo. Asaf tenía preguntas en el Salmo 73. Asaf tenía preguntas y nadie se la respondió. No hubo un pastor, no hubo un profeta. Dios mismo se la respondió. A Asaf le parecía injusto que los impíos prosperaran y que a los hijos de Dios les pareciera ir tan mal. Pero él dice, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí cuál sería el fin de ellos. Tienes que meterte con Dios. Yo te puedo dar el fundamento, pero hay cosas que Dios va a tratar contigo, que te va a revelar. Claro, una persona madura, no una persona que se invente cosas, personas con sabiduría. Y esa sabiduría requiere de una construcción interna. Recuérdate que la Biblia dice que tienes un solo corazón y que de él mana la vida y que de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Los hijos de Dios están llenos de una fuente que brota agua dulce y agua salada. No, tienes una sola fuente, decídete si agua dulce o agua salada. Tienes un solo corazón, decide si amas a tu prójimo como a ti mismo, si respetas, ¿verdad?, a Dios, o si en el corazón hay odio, resentimiento.
Según se cree, mis amados, en los estudios profundos, que cada persona vino aquí, y como dice Pablo en 1 Corintios 12, que nosotros somos parte del cuerpo de Adán y que venimos aquí a rectificar lo que le llaman el ticún. Existe el ticún personal, que es lo que yo vine a rectificar aquí a la tierra, vine con un propósito. Pero también existe el ticún olam, que es cómo yo influyo en todo lo que está pasando allá afuera. Ahora mismo, en este momento, con todo lo que está pasando en Israel, usted para enviar luz, usted para orar, usted tiene que tener fundamento en su casa. ¿Cómo usted puede disminuir esa guerra, ese odio, ese conflicto, poniendo su pedacito, su granito de arena? Tenga paz en su casa. Evite el conflicto, evite la tentación. Dios no tienta a nadie, cada cual es tentado de su propia concupiscencia. Evite el conflicto, evite hablar mal de los demás, evite juzgar. No se deje arrastrar a provocaciones. Yo creo que eso es una de las cosas que todos los seres humanos han venido a rectificar. Ponga su parte allá afuera para que disminuya y usted no alimente ese espíritu de guerra, ese espíritu de odio, ese espíritu de envidia, ese espíritu de ego, ese espíritu de vanidad, ese espíritu de contienda. ¿Cómo yo puedo poner mi granito de arena? Disminuyéndolo en mi casa, comenzando por mi casa, comenzando por mi familia. Que vas a tener la tentación, la vas a tener. Te van a buscar para el pleito. Pero si tu conciencia está elevada, tú tienes una conciencia machía, no caigas en esa tentación. Y de alguna manera estarás ayudando al pueblo de Dios. Tú no puedes estar que orando, que ayunando en tu casa y después estar gritando y peleándote en tu casa. Tú no puedes estar diciendo que, Señor, por el odio que tienen los palestinos con los israelíes, y tú tengas odio e envidia por los demás. No, Señor, porque los palestinos, para Palestina que tiene envidia de Israel, y tú tienes envidia por los demás. Yo te aconsejo que entres al santuario de Dios. Yo te aconsejo que ores a Dios, que te metas con Dios. Y hoy en este día especial, voy a hacer esta oración por ti y cada alma que ha entendido este mensaje, Señor, entendiendo que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor, que tus ojos están sobre nosotros, que tus oídos están atentos al clamor de tus hijos, Padre. En esta hora, Padre, nosotros nos presentamos delante de ti. Pedimos perdón de corazón, no de boca para afuera. Muchas veces nos hacemos llamar hijos tuyos, pero tenemos un traje y una careta de fariseo. Padre, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de la maldad del corazón que hay en cada uno de nosotros. Señor, aleja toda tentación de nosotros. Líbranos de toda tentación, de toda corrupción, de toda lengua viperina, de toda lengua que juzga cosas que ni entendemos, ni tenemos ni el conocimiento histórico del contexto. Líbranos del pleito. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, así como se presentó Nehemías y pidió perdón por sus antepasados y por él. Te pedimos perdón por nuestros antepasados. Nosotros hemos visto con nuestros ojos países que han maldecido a Israel y la maldición que le ha venido sobre ellos. Padre, te pedimos perdón por nuestra nación. Te pedimos perdón por nuestros antepasados. Si han maldecido
a Israel: perdónalo, Señor. Te pedimos perdón por nosotros. Te pedimos perdón por nuestra casa, por alimentar, por fomentar el odio, el egoísmo, la envidia, la contienda. Te pedimos perdón de todo corazón en esta hora. Necesitamos de tu Da'at, necesitamos de tu espíritu, necesitamos tener sabiduría para empezar la construcción desde nuestra casa, para edificar los muros que están caídos en nuestra vida espiritual, en vez de estar juzgando a los demás, en vez de estar opinando de lo que desconocemos. Padre, en vez de estar repitiendo lo que religiosos repiten, Señor, danos de tu Da'at. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu sabiduría, Señor, para comenzar a dirigir primeramente nuestra vida espiritual, nuestras emociones. Aquel hijo de Dios que no sabe liderarse a sí mismo, jamás tendrá autoridad ni podrá liderar a otro. Señor, danos sabiduría en esta hora, Espíritu de Dios, para que nosotros podamos manejarnos bien en nuestra casa, en nuestras emociones, en nuestras ideas. Dios mío, ven quebrantando toda estructura religiosa. Espíritu Santo de Dios, ven renovando el entendimiento de nuestra mente. No queremos conformarnos hasta lo que ahora hemos aprendido. Renuévanos, revélate a nuestra vida. Que ese cuarto nivel de sota interpretación profunda comience a activarse en nosotros. Que nosotros podamos bogar mar adentro. Más de tu amor, más de tu misericordia, más de tu bondad, Señor. Líbranos, porque criticamos y juzgamos tanto a los fariseos. Pero nosotros mismos, en el momento que actuamos incorrectamente, nos estamos vistiendo de fariseo. Señor, te pedimos en esta hora perdón. Te pedimos misericordia. Te pedimos Da'at. Te pedimos el Espíritu Santo. Te pedimos sabiduría para sabernos manejar en nuestra casa, en nuestra familia, como cónyuges, como padres, como hijos. Te pedimos en esta hora que tú nos ayudes y que mañana podamos salir a los trabajos, a las escuelas, a la universidad, a cualquiera que sea mi asignación, mi profesión allá afuera, y yo pueda ser diferente. Realmente la luz tuya pueda brillar en mí. Realmente esto que dijo nuestro Salvador, que nosotros somos la luz de la tierra, pueda de verdad verse en cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Te necesitamos en nuestra vida. No necesitamos religión, necesitamos al Dios de toda carne. Necesitamos al Dios infinito, al que nadie puede conceptualizar, al que nadie puede encerrar. Necesitamos realmente entrar por esa puerta dimensional que es Cristo. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y así poder cambiar nuestras acciones. Necesitamos renovar nuestro entendimiento cada día. Necesitamos acercarnos a ti. Necesitamos conocer esa verdad que solo tú tienes para cada uno de tus hijos que te temen. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia, así como Asaf se acercó y no había profeta, no había pastor, mas sin embargo él recibió una respuesta tuya. Padre, te necesitamos. Nuestra alma clama, Abba, Padre, en este momento. Nuestra alma clama por el Dios de la salvación. Nuestra alma pide perdón, misericordia al Dios de los cielos, de la tierra y de todo lo creado. Nuestra alma bendice a Israel. Nuestra alma envía luz sobre Israel. Nuestro corazón está con ellos.
Padre, extiende tu mano bondadosa, misericordiosa a favor del clamor de tus hijos en este día, Señor. Ayúdanos cada día a ser mejores para ti. Ayúdanos cada día a caminar en tu verdad. Ayúdanos cada día a que nuestro discernimiento crezca. Hubo un hombre en la Biblia. Déjame ver si lo escribí aquí, el texto. Lo tenía por aquí. Primera de Reyes 14, del 4 al 6. Apúntalo y léalo en su casa. Primera de Reyes 14, del 4 al 6. Hay una historia donde un profeta se había quedado ciego. Y en medio de un conflicto, un rey manda a su mujer disfrazada para que el profeta no la reconociera. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Le reveló y le dijo: a ti va a llegar la mujer de Jorabam, de Jeroboam, disfrazada. Y le vas a decir cuál va a ser el juicio para ellos. Ella va a venir a engañarte, pero yo te lo estoy revelando. ¿Sabe qué es eso? Dad, el Espíritu de Dios. Sabiduría, conocimiento, revelación. Eso era lo que tenía Pablo. Por eso fue al tercer cielo. Por eso Pablo era un hombre tan íntimo con Dios. Tenía mucha revelación. Y cuando la mujer llegó, el profeta ciego, en buen cubano le dijo: ni te atrevas a engañarme, que ya Dios me reveló que eres tú. Eso es lo que necesitamos. Tú necesitas ese discernimiento. Y una vez que tú lo tengas, vas a poder conectar con ese líder, con ese pastor, con ese mentor, que lo tiene igual que tú. Pero si ese pastor no tiene el Espíritu de Dios, tú lo vas a ver. No estás para que juzgues, no, sino simplemente para que busques el camino y te alinees a tu propósito. No te quedes estéril. Pasa. Que venga a ti la fertilidad, la multiplicación. Que el deseo de Dios sea para contigo. Que se cumpla el propósito de Dios en ti. Siempre y cuando el Señor pueda ver en ti un cambio. Y finalmente termino diciéndote esto. Los hebreos, usted sabe que los judíos salieron mezclados. En ese entonces no eran judíos, eran hebreos, porque todavía no existía la nación de Israel. Los hebreos salieron mezclados con egipcios y se cree que esa mezcla fue la que hizo el becerro de oro. Ni tan siquiera creen que fueron los hebreos, sino los egipcios que salieron mezclados con los hebreos, que fueron más de 2 millones de personas. Y en esa mezcla fue la que levantó el becerro de oro en el desierto. Eran más los egipcios que levantaron el becerro de oro que los hebreos. 600,000, un poquito más de 500,000 eran hebreos. El resto, 1,500,000 casi, eran egipcios. Y ellos se creen históricamente que fueron los que incitaron y levantaron el becerro de oro. Te voy a decir una cosa. Tenían el mejor líder. Lo tenían. Todos recibieron el mismo alimento. Todos vieron señales, milagros y prodigio.
todos vieron la nube, todos vieron a Jesús manifestado. Todos fueron bautizados bajo la nube, dice el libro de Hebreos, y todos recibieron el mismo alimento. Pero aquí no había una renovación del entendimiento. Dios les estaba dando lo mejor. Pan del cielo, que nadie jamás había probado. Y una protección única en el desierto. Y su queja constante los hizo morir ahí sin ver la tierra prometida. Que no te asombre que personas que profetas o ministros de Dios le han prometido algo, que se mueran sin ver la promesa. Que no te asombre, no era que el profeta era mentiroso, era que esa persona aquí y aquí nunca cambió. No se trata, a veces no es si tienes el mejor líder o no, porque ellos tenían el mejor líder. A veces el problema lo tiene la persona. Tú puedes tener el mejor líder, tú puedes tener el mejor pastor y Dios ponértelo ahí. Y tú verlo como darte el mejor alimento. Y tú como que no pierdas el tiempo. Consejo final, no pierdas el tiempo. Porque realmente el tiempo se acorta. Y por último, te regalo este texto bíblico. Primera de Samuel 15:23. En la versión Dios habla hoy. Para aquellos que se tachan tanto, ¿verdad? De que Israel es un idólatra, que le ha dado la espalda a Dios, etcétera, etcétera. Te voy a mostrar que los cristianos hacen lo mismo en las iglesias. Primera de Samuel 15:23. Tanto peca el que se rebela contra él, hablando de Dios, como el que practica la adivinación. O sea, que para Dios la rebeldía y la adivinación es lo mismo. No tienes que ir a donde una bruja a tirarte las cartas o adivinar algo. Si ya tú te estás rebelando en contra de él, ya estás pecando. Y para Dios es adivinación. Semejante a quien adora a los ídolos es aquel que lo desobedece. O sea, toda persona que desobedece a Dios, Dios lo llama idólatra. Cuéntame. ¿De verdad tú crees que nosotros estamos en posición de juzgar a alguien? Mire, tenemos tanto trabajo que hacer en nuestra alma. Una cosa es corrección que Dios le pueda dar a una persona para tratar con otra. Y otra muy distinta es juzgar. Una cosa es que Dios te traiga alimento que te va a golpear, pero que te va a hacer libre. Y otra muy distinta es usar tu lengua para hablar mal, para juzgar, para criticar. No confunda. Así que solamente con ese texto bíblico, ninguno estamos en posición de hacer eso. No lo estamos. Ocúpese de usted. Ocúpese de rectificar lo que usted tiene que rectificar y ocúpese de ser luz para los demás. Que usted no sabe el propósito que Dios tiene con cada persona y cómo te quiere usar a ti para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Mucho cuidado, porque los días son muy malos. Del primero que tú te tienes que salvar es de ti mismo. Entonces después, tu peor enemigo no es Satanás. Tu peor enemigo eres tú mismo y tú misma. Porque todo viene de aquí. Te envío bendición. Oro por ti. Te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y oro por ti para que la luz del Creador resplandezca sobre ti y realmente puedas entrar por esa puerta dimensional, que es algo espiritual, es algo que se entra con sabiduría, con Jotma, por esa puerta dimensional
que es Cristo Jesús. Y recuerda, tu Salvador no es italiano, no es romano, es judío. Y como tal, su pensamiento fue judío y su cultura fue judía. Y así murió. Y así escribió. Y así escribieron todos los hombres de la historia que tú lees en la Biblia. Te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios te dé sabiduría y que puedas caminar por el camino que Dios tiene para ti, porque cada alma tiene un camino. No juzgues lo que no entiendes, porque Dios tiene una manera de tratar con cada persona y trata de ser luz y sal que pone sazón a todo lugar que vaya. Sonría, de palabra, ore por las personas y verás cómo Dios te tomará en cuenta. Y quién sabe si Dios te conceda lo que tanto tú estás esperando. Amén. Así que un abrazo a la distancia, muchos besos y nos vemos en la próxima transmisión, si el Señor así lo permite. Gracias por cada estrellita. Nosotros sabemos aquí, los hijos de la casa y los que nos ven por medio de esta transmisión, Facebook, YouTube, ya sabe que usted también puede dar ofrendas voluntarias a través del link del PayPal que le aparece ahí. Si le nace en su corazón, si no, no hay ningún problema, no pasa nada. Amén. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.